Entrevistas. La entrevista del día en Nada que Perder. Bueno, y como anunciábamos, ya estamos en el estudio de M24 con el politólogo e historiador Gerardo Caetano. Buenos días, Gerardo. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más. Te hicimos esperar un poquito. No, el agradecido soy yo. Siempre es bueno igual que nos escuches todo el repaso de noticias para ahora poder atormentarte con ellas, de preguntarte un poco. Bueno, no lo veamos así. Gerardo, bueno, ya estamos ahí en plena campaña electoral. ¿Cómo evalúas este momento? ¿Ves que ya arrancó realmente? Porque está esta discusión, ¿no? Bueno, ya arrancó con toda esta campaña, ya se puso el pie en el acelerador. Es una cosa muy rara la que vivimos, porque hemos estado en campaña permanente. Esta idea de la política como campaña permanente, en donde siempre está el acto electoral como una presencia permanente. Pero por otro lado, después, en el momento efectivo, parece como que no hay campaña, porque la campaña es deslucida, porque la campaña no genera, debate de propuestas, debates de ideas. Yo creo que ahora faltan 6 semanas, es un mes y medio, y creo que ahora, presumo que las propuestas van a surgir. Digo propuestas en el sentido de propuestas más caracterizadas en términos de un proyecto, de un plan de gobierno, no propuestas dispersas como las que hemos visto. ¿Estás viendo que eso está faltando? Está faltando, sí, está faltando. Es una campaña floja, es una campaña donde más que propuestas y más que debate de ideas, no puede sorprender. Hay mucho más un debate comunicacional, hay mucho más escarceos entre dirigentes políticos, algunos con muy bajo nivel, pero yo creo que la ciudadanía uruguaya se merece otra campaña, y más allá de que todos los análisis indican que hay un porcentaje relativamente menor que es quien hoy está disponible para asumir una postura de voto que hasta ahora no ha asumido, los indecisos o eventualmente algún cambio de voto. Creo que los partidos se juegan mucho en lo que resta de la campaña, y que eso debiera generar algo más de riesgo en las propuestas. Es interesante, me parece, porque es algo que no hemos hablado, de esta idea de que no estamos notando, por otro lado, que estamos en campaña porque venimos de una campaña permanente, que también puede ser un problema pasar un periodo de gobierno en campaña. Claro, eso es un problema, porque por lo general, antes habían 3 años de gobierno, de acuerdos, y 2 años de competencia, que se consolidaban en el último año, en el año electoral. Pero ahora vemos que ni bien se empieza un gobierno, ya orienta buena parte de sus actividades, yo diría la mayor parte de sus actividades, a confrontar con la oposición. Y esa línea de competencia permanente, de campaña permanente, de que uno ve que las acciones de todo tipo se toman en función del próximo acto electoral, por un lado genera el factor que tú decís, desgasta. Y por otro lado, a la hora de competir, todo queda muy bajo nivel. ¿Y qué pasa con la ciudadanía con esto, no? Porque por un lado esto que desgasta, y por otro lado se le transmite esto de campaña liviana, o hay cierta ebullición en cuanto a las elecciones. ¿Se ve en la calle, en la gente, esto de que estamos en campaña electoral, o también está liviano? La política importa menos que antes. Esto es una tónica general en el mundo. Pero dentro de eso
hay un desgaste fuerte de la política. En Uruguay, las encuestas de opinión advierten que hay un distanciamiento de la sociedad, de los ciudadanos, respecto a la valoración de sus políticos, de sus partidos, de las instituciones. Los números todavía son bastante buenos dentro de una región en donde el desgaste de los actores políticos es muy grande. Pero bueno, también se produce. Eso tiene mucho que ver con la transformación de la política en una política dominada por la confrontación de agendas, en donde muchas veces el gobierno lo que quiere marcar es una agenda ficta para evitar, digamos, discutir los asuntos efectivos de gobierno o para omitir o opacar el impacto de sus errores. Y lo que terminamos viendo es una política de percepciones en donde faltan ideas. A esta altura es difícil encontrar convicción transformadora. La convicción transformadora sobre todo la tiene que portar la oposición, que es quien tiene que confrontar lo que ha sido el periodo de gobierno, con un nuevo rumbo. Pero también uno ve muchas veces con cierto asombro que dentro de las filas del oficialismo se plantea una serie de cosas para hacer que, la pregunta inmediata es ¿por qué no se hicieron cuando eran gobierno, cuando son gobierno? Suele ser el discurso de la oposición, ¿no? Suele ser el discurso de la oposición. Muchas veces hay gobiernos que quieren de alguna manera cubrir toda la agenda y son gobierno y oposición al mismo tiempo. Claro, sí, es lo que permite también ser una coalición, ¿no? Una coalición. Pero en este caso, por ejemplo, adentro del Partido Nacional ha habido un monolitismo muy dominado por la figura del presidente. Se va a dar un hecho inédito en la historia política del país, el que un presidente saliente va a presidir todas las listas de su partido. Eso nunca se había dado en la política uruguaya y revela algo que puede ser un gran problema para el Partido Nacional, que se ha configurado un liderazgo que de alguna manera cubre a todo el partido y aquella cosa clásica del Partido Nacional en dos alas hoy ya no existe. Hoy hay un presidente que lidera todas las listas y que, marca con su impronta la campaña. Si yo te pregunto, ¿cuál es el actor que aparece más en la campaña del Partido Nacional y aún de la coalición? ¿Qué me dices? Te la dejo, a ver. El presidente. Uh-huh. Y esto ya se veía venir cuando en aquella noche difícil para el Partido Nacional, la noche del 30 de junio, cuando se veían los resultados de las internas, Delgado apeló a 2 o 3 iniciativas que generaron cierta sorpresa. Una de ellas era que le había pedido al presidente que liderara todas las listas. Pero uno pensó, Delgado está pidiendo que lidere todas las listas de su espacio, de los grupos que lo habían respaldado. Pero a posteriori eso se hizo generalizado para todo el Partido Nacional. Gerardo, y ese tema justamente del presidente en campaña estuvo presente este fin de semana, ¿no? Acá pasábamos varios audios a raíz de las declaraciones de la calle Pou en la Expo Prado, donde habla del plebiscito por la reforma de la seguridad social y concretamente se refiere a los gobiernos del Frente Amplio y al plan de gobierno del Frente Amplio para un eventual cuarto gobierno. A raíz de eso se suscitaron distintas declaraciones, ¿no? Ojeda dijo, me parece bien, celebro que haya salido, ¿no? a contestar a este plebiscito que decía, desde el PIT-CNT. ¿Cómo catalogas? ¿Lo ves en campaña al presidente? No lo veo yo, lo ven todos. Uh-huh. La Constitución uruguaya es una constitución muy firme, muy exigente, respecto a que el presidente no puede hacer campaña, no puede hacer política. Eso es muy difícil en la política contemporánea, donde además los liderazgos, sobre todo desde el ejercicio de la presidencia, son tan fuertes.
Hay muchas constituciones que no establecen esa inhibición. Bueno, en el Uruguay se establece esa inhibición, que es muy republicana, pero por otro lado, y no es una cuestión solamente de este presidente, por lo general el periodo de la campaña es un periodo en donde el presidente aparece y a veces aparece demasiado. Algunos se cuidan más, otros se cuidan menos. Lo que ocurre es que... ¿Y en este caso se cuida más o se cuida menos? No, se cuida menos. Entre otras cosas porque ha sido un poco su impronta de gobierno. Él es un presidente que ha puesto el centro de su acción gubernamental en la comunicación, en la política comunicacional. Si ustedes siguen, el presidente ha estado todo el tiempo de su mandato, salvo pequeños periodos de vacaciones, pero todo el periodo de su mandato, bueno, visitando esto, visitando lo otro, inaugurando esto, hasta inaugura cosas 2 veces, como hemos podido saber. ¿Y qué tan necesario es para el Partido Nacional en este momento que el presidente intervenga? Lamentablemente para el Partido Nacional ha hecho de la figura del presidente casi que un instrumento excluyente para defender sus políticas. Por eso yo te preguntaba, ¿cuál es el principal actor del partido hegemónico de la coalición en su búsqueda de votos? Es clarísimo que ha sido y es, sobre todo en este momento, el presidente. ¿Y esto qué es lo que expresa? Bueno, un presidente que ha consolidado un liderazgo, pero que ese liderazgo monopoliza el Partido Nacional. O sea, expresa a su vez la debilidad del candidato que tiene el partido. Bueno, expresa la debilidad del candidato, yo diría expresa la debilidad de la fórmula, pero también expresa a un partido. Óscar Padrón Fabre, que es un historiador del interior del país, tiene una frase a mi juicio muy feliz: los partidos necesitan 2 alas para volar. Bien, efectivamente es así. Los partidos que son demasiado homogéneos, tanto en términos políticos como en términos ideológicos, tienen dificultad para captar a los distintos, y una ciudadanía es eso, ¿eh? Son distintos. El Partido Nacional siempre lo fue especialmente. El Partido Nacional nunca fue, digamos, dominado como lo es hoy por el herrerismo. Siempre tenía el herrerismo y tenía el nacionalismo independiente, o estaba el wilsonismo y luego el herrerismo como minoría. Habían distintos escenarios y distintos actores. Incluso muchas veces las críticas al gobierno, cuando formaba parte del Partido Nacional, venían de las propias filas. En este caso hemos visto, bueno, la disolución de los espacios de diferencia dentro del Partido Nacional. El último intento fue el de Gandini, que desapareció. Entonces uno puede decir, el wilsonismo está disperso, pero tiene enormes problemas para aparecer. ¿Cuántos he escuchado las referencias a Wilson en esta campaña? Ninguna. Entonces es un gran ausente, sin lugar a dudas. Y de un modo u otro, la figura permanente de referencia es la figura presidencial. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el viejo herrerismo, ¿no? El de la 71, porque también ha recibido varios golpes durante este periodo, pasando, bueno, por lo de Benadés, pasando por la gestión de Heber al frente del Ministerio del Interior, la votación en las internas. ¿Te parece que es una buena jugada el haber desplazado a Raffo, por ejemplo? Y después el tema de que, bueno, de dejar a Heber en el primer lugar en el Senado, más allá de que esté el presidente de la República, ¿no? Pero después Heber. A ver, la lista 71, que fue una lista creada por el expresidente Lacalle Herrera, que aglutinaba al núcleo fuerte del herrerismo, cuando Lacalle Pou se inicia en la vida política, en el año 99, candidateándose a diputado, bueno, la propuesta de su padre era que se integrara en la lista 71. Y Lacalle Pou, aún antes de haber fundado su espacio propio, que es Aire Fresco, prefirió lograr una diputación en Canelones, disputando una lista con su madre.
ahí ya había un distanciamiento claro, pero la lista 71 se quedaba con la enorme mayoría de los senadores del partido. Hoy la lista 71 está en su mínima expresión, al punto de que yo creo que en octubre la lista 71 lo que pone en juego es su supervivencia. Y la verdad que a una votación paupérrima en las elecciones internas del 30 de junio pasado, se le sumó, bueno, el retiro de algunas figuras muy importantes. La 71 ya venía muy golpeada. El caso Penades había sido particularmente duro. El desempeño de algunas de sus principales figuras, por ejemplo, Luis Alberto Heber en el Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. No era una buena época. Pero a eso se le sumó, por ejemplo, el retiro de lo que era su diputado emblemático, que era Andújar, que por otra parte en Canelones tiene una implantación importante. Uno puede decir que la jugada de Raffo fue una jugada frustrada. Raffo apostó a generar un espacio de articulación amplia en donde la lista 71 fuera uno de los componentes. Esa propuesta de sumar, ya desde lo amo, fue una propuesta que empezó a fracasar, porque en realidad se le sumaron dos grupos muy disminuidos. Alianza Nacional, que estaba muy disminuido con el retiro de grandes figuras, que habían estado en el núcleo duro del grupo de Jorge Larrañaga, y el Movimiento Nacional de Rocha, que es un grupo que viene en baja desde hace mucho tiempo, sobre todo después de la muerte de Carlos Julio Pereira. Votó muy mal, pero esto se le sumó a que el núcleo duro de la 71 ve que en estas próximas elecciones, bueno, es muy posible que saque un solo senador. Y bien, ahí había una confrontación respecto a que el senador de la 71 representara a la lista 71. Y bien, más allá de las formas que yo creo que a nadie le gustaron, a mí no me gustaron particularmente, parece claro que en esta irrupción acelerada en la política uruguaya de Raffo, de Laura Raffo, bueno, se ha ido tan aceleradamente y no se han cosechado cosas. O sea, se jugó a la intendencia, saltó de un cargo mediático nada menos que a la candidatura a la intendencia de Montevideo. Bueno, no ganó, tuvo una performance interesante, pero no ganó. Y luego, cuando todo se había configurado para que fuera quien disputara en las próximas, de pronto hizo un salto que parece haber sido un gran error, que es su proyección nacional. Gerardo, y pensando en esto de la 71, decís, se juega ahora la supervivencia, se unió con el sartorismo ahora, ¿eso le suma o termina de diluir el viejo herrerismo? Le suma plata, eso sin duda, le suma plata, lo cual en esta política nueva, bueno, siempre ha importado mucho, pero en esta política nueva particularmente, le suma plata. Sartori sigue siendo un misterio. En la última campaña nunca había votado en el Uruguay. Tuvo aquella campaña con una primera parte de una campaña muy negativa contra el entonces candidato Lacalle Pou, manejando, bueno, ejes de redes con una clave de política negativa. Y luego hizo campaña y sacó 90.000 votos. Nosotros a veces nos olvidamos, sacó 90.000 votos. Y tuvo una votación muy fuerte, absolutamente contradictoria a lo que luego fue su actuación durante estos 5 años. Bueno, un ausente casi permanente en el Parlamento, alguien que casi que es una figura caricaturesca, porque vive viajando en el exterior, el incumplimiento de los requerimientos de la JUTEP a propósito de la presentación de sus bienes, la disolución de lo que era el sartorismo, que rápidamente se dislocó. Después la expectativa de que Sartori iba a ser nuevamente candidato.
no lo fue. Parecía que había pactado con Beatriz Argimón. Sí. Después, a los 2 días de anunciado, Beatriz Argimón, obviamente que con una iniciativa del presidente, se retira, y luego esta situación de indefinición en donde Sartori finalmente se asocia con la 71. Más parece un manotazo de ahogado que otra cosa. ¿Y qué es lo que puede significar en clave de competencia electoral Sartori? Hay solamente una cosa segura, que involucra plata, mucha plata. Pero luego, presencia, ¿cómo reaccionará el electorado de perfil más nacionalista ante un legislador ausente, ante un desempeño como el que ha tenido Sartori? Antes uno podía contestar con mucha firmeza que iba a reaccionar mal. Hoy, la verdad que no lo puedo decir con tanta convicción. ¿Por qué? Y bien, porque hay electorados que reaccionan de una manera poco previsible. Uh-huh. Si nos vamos al Partido Colorado, ¿qué pasa con los liderazgos del Partido Colorado? Donde, bueno, Bordaberry hace una alianza con Gurméndez, con Viera, y Ojeda no pertenece a esta alianza. Yo creo que el Partido Colorado venía muy mal. Venía llegó a tener 8 candidatos presidenciales, y ninguno marcaba. Y tuvo allí, al final de la campaña, un cierto envión, pero un envión dentro de lo que fue la peor votación del Partido Colorado en elecciones internas. Fue poco más de 100.000 votos. Y el que ganó no llegó al límite constitucional. Todo el mundo quedó impactado por el triunfo de Ojeda, pero Ojeda llegó al 39 y fracción. La Constitución establece que para ganar tiene que llegar al 40 y sacarle una determinada distancia, sacarle más de 10 puntos al que sale segundo. Bueno, no llegó al 40. Pero finalmente aquello de el que gana, uh-huh, se impuso y conformó una lista, con una fórmula con el que había salido segundo, que era Robert Silva. Ojeda salió después de una campaña muy singular, muchísimo dinero, con el misterio de dónde salió ese dinero y ciertas conjeturas desde dónde salió, una referencia permanente a la calle Pou. O sea, mi referencia, lo ha dicho Ojeda, mi referente en política es la calle Pou, lo sigue diciendo ahora, a un mes y medio de las elecciones. Sorprende. ¿A quién beneficia eso? A la calle Pou, sin duda. Pero eso pensando en su proyección para las próximas. Y sí, y tener un partido en donde el candidato presidencial, en lugar de marcar perfil, porque él por un lado dice, estamos disputando el liderazgo de la coalición, pero mi referente es la calle Pou. Uh-huh. Claro, la calle Pou no participa no compite, formalmente, claro. No compite formalmente, pero su espacio sí. Uh-huh. Pero esta jugada de Ojeda, a la que le agrega, bueno, todo un conjunto de cosas que se lo hace muy parecido al camino de la calle Pou. Antes de entrar ahí, que ya sabemos que hay varias particularidades de Ojeda, ¿qué te parece esto en octubre? ¿Qué va a pasar entonces con Bordaberry y Ojeda? Yo creo que Bordaberry se queda con la mayoría del partido. Creo que se queda. Y creo que digamos, la noticia del retorno de Bordaberry a la interna colorada no es una buena noticia para Ojeda, porque Ojeda lo que quería era, bueno, ser el candidato único del Partido Colorado, pero además liderar a un Partido Colorado que, bueno, que no digamos que había tenido este último periplo con Sanguinetti, pero claramente requería algo nuevo. Hoy presenta, lo decíamos, ¿no? Bordaberry, sus medidas, las medidas de la 10 sobre transparencia y ética.
Claro, pero digamos... Quiero decir, ya existiendo un programa del Partido Colorado, ¿no? En la etapa, digamos, en estos últimos años, con Pedro Bordaberry fuera de la política, la idea era que si Bordaberry levantaba la mano, bueno, se quedaba con la candidatura. Bordaberry esta vez optó por no competir en la interna. Y la interna se resolvió, recordemos, en una lógica de dispersión de votos. Ya dijimos, Ojeda no alcanzó el 40%. Claro, le ganó a todos los otros, pero no sacó el 40%. Se alió con el que aparecía como más favorito en la campaña, que era Robert Silva. Ahora, si Bordaberry hubiera sido candidato, todas las especulaciones indicaban que Bordaberry, primero, que no había tantos candidatos, que muchos candidatos se bajaban, y que Bordaberry ganaba la interna. Pero ahora tenemos un candidato al Senado que es como un candidato en la interna. Y ahora tenemos a un candidato en el Senado que yo creo que es el favorito a quedarse con la mayoría de la bancada, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Dentro de un Partido Colorado que venía muy mal en las encuestas y que ahora tiene un empujón. Advirtamos, es un empujón que va a llevar a que el Partido Colorado no vote tan mal como se preveía, pero a un Partido Colorado que hoy las encuestas lo dan creciendo, pero lejos de disputar, por ejemplo, la comparecencia en la segunda vuelta. Y esto todos lo admiten. El gran tema es que el Partido Colorado, que se veía muy deshilachado, bueno, ahora juega, digamos, la hegemonía en la bancada. Y esto es muy importante. Recordemos qué pasó hace 5 años. Hace 5 años estaba la candidatura de Talvi, que finalmente salió ganadora, estaba la candidatura del doctor Sanguinetti y estaba la candidatura de Amorín Valle. Uh-huh. O sea, habían 3 candidatos importantes. Bien, ¿qué hizo Sanguinetti entre la interna y la primera vuelta? Unió a todo el Partido Colorado que no era de Talvi para disputarle, bueno, la primacía en el partido en cuanto a la representación parlamentaria. Y volvió a perder. Después Talvi, bueno, hizo esas jugadas absurdas que hizo y todo se disolvió. Pero recordémoslo, digamos, una cosa son las internas que definen el candidato presidencial, pero otra cosa es después la primera vuelta en donde se ve el mapa de parlamentarios que tiene cada sector. Yo creo que en esta ocasión Bordaberry, que siempre que se ha presentado en las internas las ha ganado por mucha distancia, siempre estuvo en el 72-75% en las 2 oportunidades, ganando por mucha distancia respecto al resto de los candidatos. Aquí optó por otra cosa, por no presentarse en las internas y presentarse con fuerza en esta campaña corta hacia las parlamentarias. Y yo creo que, bueno, que eso no es una buena noticia para la estrategia de Ojeda, y creo que va a ganar adentro del Partido Colorado, que Bordaberry va a obtener más parlamentarios que la suma, fíjate, de Ojeda con Silva, que es el que salió primero y el que salió segundo. Bordaberry, a fuerza de la continuidad de su liderazgo, se junta con los perdedores. Uh-huh. Y sin embargo, el tiempo dirá, nadie tiene la bola de cristal, pero todo lleva a indicar de que va a ganar la mayoría de la bancada parlamentaria del Partido Colorado. ¿Quién es el que luego queda entonces como la principal figura del Partido Colorado? ¿El que tiene la mayoría en la convención y fue candidato presidencial o el que tiene la mayoría de parlamentarios? Y bueno, yo creo que es esto segundo, porque más allá de quién sea el secretario general del partido, y eso lo resuelve la convención, bueno, el tener la mayoría parlamentaria dentro de un partido da un factor de poder muy grande. Entonces, yo insisto, esto obviamente no se dice, pero yo insisto que para Ojeda la candidatura de Bordaberry no es una buena noticia. Uh-huh. Por supuesto que ninguno de los dos lo va a reconocer, pero en los hechos
esta hipótesis que está y que yo creo que es la más probable, que Bordaberry en octubre se quede con la mayoría del Partido Colorado, es una hipótesis fuerte. Ahora, pensando en lo que se está haciendo, ¿no?, en la campaña, pensando en el último spot, por ejemplo, de Ojeda, donde, bueno, hace esta especie de ping-pong, ¿no?, de preguntas y respuestas allí en un gimnasio. Hace varias cosas. En el que dice, por ejemplo, de qué signo es, qué gana, qué pierde Ojeda, y qué pierde o qué gana la política, ¿no?, con este mensaje y con este tipo de spot. Mirá, hemos visto este tipo de modos de hacer política en otros países. Muchos hablan de que esta política del marketing, del coaching, esta política que asume que la enorme mayoría del electorado define su voto por cosas completamente secundarias a lo que es la vida política, ideas, propuestas. Esto que en buena medida expresa, bueno, un desajuste de las expectativas de los electores respecto a lo que los políticos dan. A mí qué me importa que sea de Capricornio y que tenga buenos músculos. La verdad. Pero le llega... Muy de Capricornio. Muy de Capricornio y las otras cosas que ¿Le dice. llega a alguna persona del electorado? Yo no estudio eso. Te puedo decir mi opinión. Yo creo que degrada la vida política. Yo creo que la política refiere a algo más serio. Me parece que el Partido Colorado, que ha sido el partido de gobierno en Uruguay, que tiene en su larga trayectoria figuras realmente extraordinarias que hoy marcan hasta el día de hoy. Imagínate a José Valle y Ordóñez. En el gimnasio. Bueno, José Valle y Ordóñez era un gran esgrimista, de joven le gustaba mucho correr, pero bueno, cuando se metía a hacer política era otra cosa. Claro. Nunca hubiera los jóvenes de ahora, no es tan joven, tiene 40 años, pero digamos, alguien que se perfila como un dirigente de juventud tiene que hacer este tipo de cosas. Y para mí no. Pero bueno, son gustos. Fue muy interesante ver cómo Bordaberry enseguida se desmarcó. Claro. Y entonces uno podría decir, no, pero esa es la confirmación de lo que dice Ojeda, que hoy la política es como uno se peina, como uno se viste, qué es lo que hace, y que la política ya no es un debate de ideas, sino que es un debate entre lo nuevo y lo viejo. Simplemente ciñéndonos al Partido Colorado. La pugna entre Ojeda, con esos spots de campaña, y Bordaberry, ¿va a ser la pugna entre lo nuevo y lo viejo? ¿Y qué es lo nuevo y lo viejo? Es la dicotomía más vieja de la política, vacua, vacía, porque ¿qué es lo nuevo y lo viejo? No es nada. ¿Cuáles son las propuestas de Ojeda? Por ejemplo, ¿cuáles son las propuestas en seguridad en donde él ha marcado bueno, tiene dos referentes que son absolutamente contradictorios? Y él lo único que ha dicho es que él va a zanjar la diferencia. A mí me parece que, como dicen los muchachos, para acompañar la novedad, se le fue la moto. Se le fue la moto. Ahora, vos decías que hay mucho dinero puesto en esta campaña y que hay ciertas conjeturas de dónde sale ese dinero. Por supuesto. Hay muchas conjeturas. Y yo no tengo pruebas. Entonces no voy a dar... pero no tengo pruebas, no tengo evidencias, pero ha estado rondando que Ojeda, incluso en su manera de hacer política, se parece demasiado a la calle Pou. Él lo dice una y otra vez, incluso lo dijo hace más de un año: mi referente en política es el presidente de la calle Pou. Cuando le preguntan en este ping-pong, ¿qué opina de la calle Pou? Un gran amigo y un muy buen presidente. Bueno, ¿Qué querés decir? ¿Que quizás esté con los mismos asesores?
O que se está pensando en el futuro. No tengo evidencias. O que se está pensando en el futuro. Lo que uno debiera preguntarse es, aún siendo nativo digital, nativo coalicionista, como dice que es, un Partido Colorado que prácticamente se orienta, su principal candidato se orienta a endiosar la figura del actual presidente, que es la figura del Partido Nacional. Es un partido que está buscando realmente afirmarse. El viejo partido del gobierno en el Uruguay está queriendo desprenderse de ese rol de furgón de cola del Partido Nacional, además de un Partido Nacional en donde, como vimos, el herrerismo se ha quedado con todo. ¿Parece eso razonable? Tú ves, ya no hablemos de Valle y Ordóñez, porque es demasiado grande. Hablemos de las figuras más cercanas. ¿Ese es el rol del Partido Colorado? Y esto viene con otro desafío. Bueno, se habla de que hoy prácticamente no hay diferencias entre los partidos de la coalición y que podríamos estar en los umbrales de una fusión. ¿Eso ayuda a la coalición para competir contra el Frente Amplio? A mi juicio, no. A mi juicio, no. ¿Pero eso lo ves a corto plazo? Me sorprende tanto la propuesta que no la veo. No la veo. No la veo porque yo creo que, por ejemplo, imagínatelo, como que Delgado fuera el único candidato definido en las internas y bueno, ya ahora estuviéramos en una competencia en donde, más allá de candidaturas menores, fuera Orsi Delgado. ¿Todos los colorados estarían contentos votando a Delgado? Todos los cabildantes. Bueno, los cabildantes. Yo no creo que Cabildo esté en esa lógica en esa lógica fusionista. Lo que pasa es que Cabildo sí está en una lógica de caída, claro, de caída grande. Y esto es un factor decisivo en la campaña. Decisivo en la campaña. Porque si tú ves el antecedente de 2019, en el 2019 nos tendemos a olvidar, pero los socios minoritarios de la coalición, en octubre, sacaron el 26% de las bancas y del electorado. 26%, con un Partido Nacional que sacó 28%. 26%. Hoy, si tú sumas a los socios menores, estás muy lejos de ese número. Incluso uno pensaba, bueno, la caída de estos socios menores, que es algo que ocurre en las coaliciones, o sea que los socios menores tienden a ser penalizados en la siguiente instancia electoral, bueno, se va a correlacionar con un incremento del Partido Nacional. Pero el Partido Nacional, sobre todo después de las internas, parece como o bajar o estar anclado en no tener, hay algunas encuestas que le han dado 20, 22%. ¿Eso qué es lo que indica? Indica que es un contexto completamente diferente al de 5 años atrás. Y cuando se marca un escenario en segunda vuelta, el candidato frente amplista gana, y gana por distancia, contra cualquiera de los candidatos posibles. ¿Con ese panorama ya te arriesgarías a decir cuál es el resultado? No, porque en política 1 año y medio puede pasar mucha cosa, pero lo que diría es que claramente el favorito para ganar las elecciones es el Frente Amplio. Es el Frente Amplio. ¿Por qué? Y bien, porque hoy tiene una situación completamente distinta a la que tenía hace 5 años, que era una situación que combinaba, por un lado, una baja de votación importante. Miren las encuestas hace 5 años, en este mismo momento, el Frente Amplio estaba en el entorno de los 30. Hoy todas las encuestas le dan arriba de 40 y algunas 45, hasta 47. Pero si contrapones qué era lo que le daban a los socios de la coalición, y le daban arriba de 50. Llegaron a tener 56% en octubre
del 2019. Entonces, solamente midiendo eso, tú dices, bueno, acá el escenario es completamente distinto. El escenario indica que el Frente Amplio, que estaba muy mal en el 2019, se ha recuperado. Es que el Frente Amplio entonces no tiene problemas y es una jugada simplemente de esperar y ganar. No. ¿Qué es lo que está uno viendo en el electorado frente amplista? Y bueno, cierta exigencia de mayor firmeza, de mayor fortaleza, sobre todo en los anuncios. Hoy es un día especial porque a un mes y medio de las elecciones de octubre, bueno, se va a lanzar la parte propositiva. Muchos han dicho de que se retardó mucho ese momento y muchos han dicho de que no han visto, sobre todo al candidato presidencial, con la firmeza necesaria de tener una respuesta visible a nivel de las propuestas. Al Partido Nacional se le han ido cayendo los caballitos de batalla. Y en ese sentido, ¿quién está marcando agenda? Porque decís, por un lado, quizás falta firmeza o la militancia le exige más firmeza al candidato frente amplista, por otro lado, se le han ido cayendo los caballitos de batalla a la coalición. Bueno, es que justamente la campaña es muy mala porque no hay agenda. No hay agenda. Tú no podés decir, mira, yo creo que hay dos cosas que son claves, que son la pobreza infantil y la seguridad. Ya no basta. No, tú ahora lo que tienes que decir es, mira, mis propuestas para esto son estos, y además decirlo con mucho detalle. Incluso, bueno, exhibir quiénes son las personas que van a ejecutar esas políticas. No necesariamente. O sea, el Frente Amplio debería empezar a anunciar sus equipos. Siempre se discute eso de si debe o no debe anunciar ministros. Ponele que no, pero mi equipo sí. Pero sobre todo medidas concretas. Por ejemplo, hoy hay temas cruciales. Y eso no es más riesgoso, porque acá hemos hablado bastante de si no es más riesgoso. Por ejemplo, en el caso de Delgado, ha tirado medidas más concretas en cuanto a presupuesto, por ejemplo. Bárbaro. Lo que pasa es que, fenómeno, tirar una propuesta que no parece certera, bueno, es un riesgo grande. Por ejemplo, tirar los $6.000 para los alumnos que terminan secundaria, bueno, no parece ser una propuesta demasiado atildada o afinada. Es más fácil para el Frente Amplio tirar propuestas hoy por hoy en su posición de oposición que para Delgado, que fue parte de este gobierno, por ejemplo. Lo que pasa es que el Frente Amplio hoy está en una posición de favorito, que es una oposición, además en un tiempo como este, en donde si tú ves las elecciones en América Latina, salvo excepciones, gana la oposición siempre. O sea, es muy difícil. Independientemente del signo. Independientemente del signo, gana la oposición. Y bien, y acá tú ves ese fenómeno, que es que el presidente, sobre todo el presidente, tiene un nivel de aprobación alto, pero no lo transfiere a su partido y no lo transfiere ni siquiera a sus socios de coalición. Y ves esta competencia política entre dos espacios que aparece bastante digamos, competitiva, equiparable, pero ves a un favoritismo claro, sobre todo ante la segunda vuelta del Frente Amplio y de su candidato. Ferreira tenía una expresión que decía, a veces lo más prudente es lo más imprudente. Bueno, es una buena idea para reflexionar sobre este momento de la campaña. Esperaría, Gerardo, que entonces en el acto de hoy se plantearan eso, por lo menos cabezas de equipo, algunas figuras. Yo lo que creo que, se espera a nivel general y sobre todo del electorado frente amplista es una presencia distinta de su candidato. Y es una presencia en donde su candidato, digamos, salga de la vaguedad y afirme propuestas firmes. Afirme propuestas concretas, audaces en el mejor de los sentidos. Digamos, no es ser audaz por ser audaz, no, es ser concreto,
categórico, es demostrar solvencia en el manejo de grandes propuestas. Y cuando es necesario, no en todos los aspectos es necesario, bueno, perfilar equipos. No es el mismo momento, el momento en el que Tabaré Vázquez, antes de que la izquierda hubiera sido gobierno, bueno, nombró a Danilo Astori en el 2004, este va a ser mi ministro. Uh-huh. Bueno, era una señal que en aquel momento era casi insoslayable, el Frente no había gobernado nunca. Hoy no es tan decisivo. Lo que sí es decisivo es decir, con mucha claridad, bueno, yo voy hasta acá, yo voy a buscar políticas de acuerdo en esta dirección, yo voy a buscar esta perspectiva. Y ese momento de la campaña, que tal vez la estrategia comunicacional de la fórmula Frente Amplista la ha dejado para el final, es una opción, pero yo creo que el hecho de que hoy se hayan definido las 200 medidas tiene que ver con una inflexión de la campaña. Y es una inflexión que yo creo que la fórmula Frente Amplista requiere. Recordemos que Carolina Cose, ya cuando fue precandidata, llevó adelante una serie de propuestas concretas. Allí incluso fue objeto de crítica por cuanto, bueno, faltaba el acuerdo de los equipos, etcétera, etcétera. Pero había un énfasis propositivo que Yamandu Orsi evitó. Bien, han pasado 2 meses y medio. Es como un poco mucho. Uh-huh. Y falta 1 mes y medio. Es como muy poco. Yo creo que la inflexión, la hora de las propuestas, con todo lo que ello significa, orientar una candidatura en perfil de propuestas tiene sus riesgos, claro que tiene sus riesgos. Obviamente, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Las va a tratar de contrarrestar. Uh-huh. Pero ahí hay que afirmar algo que es la clave de una oposición que quiere ganarse la alternancia, que es la convicción transformadora. No basta con decir yo vengo a transformar al Uruguay. No, tú tienes que persuadir, sobre todo a los indecisos que van a definir la campaña, a los no creyentes, tienes que decidirlos para tu espacio con convicción. ¿Qué pasa con la honestidad? Por este claim de campaña que está utilizando el Frente Amplio, que gobierne la honestidad y sobre todo poniendo el énfasis, ¿no?, en todos los episodios que se han vivido durante gobierno, y donde en las encuestas aparece esta preocupación de la ciudadanía en lo que tiene que ver con la corrupción, ¿no? Algo que no estaba. Pero es que, aquí lo hemos hablado en más de una oportunidad. Cuando se haga la historia de este periodo de gobierno, el tema de la corrupción es un tema que va a estar arriba de la mesa. Siempre se dice que la corrupción no resuelve elecciones, no define elecciones. Es posible que los ciudadanos hoy tengan otras preocupaciones mayores que orienten su voto, sobre todo los indecisos, la seguridad, los temas económicos. Es verdad, igual que antes casi no marcado en las encuestas, y ahora, por ejemplo, la semana pasada acá en el programa dábamos cuenta de una encuesta de Nómade que daba que el 51% de los encuestados considera que los niveles de corrupción aumentaron en los últimos 3 años, un 27% señala que se mantuvo y 65% a su vez se inclinó por la respuesta poco o nada cuando se les consultó si había preocupado este gobierno por combatir. Y eso responde a la realidad. Uh-huh. Esta sucesión casi interminable de escándalos. Y acá hay que ser muy firme. Varios analistas uruguayos, el filósofo Gustavo Pereira lo ha dicho de manera muy clara. La corrupción no solo se confirma cuando hay delito probado y condenado. La corrupción también tiene que ver con algo que es la falta de ética, que define una orientación política en un cierto sentido. Es como el fallo respecto a Marcet. No se encuentran las pruebas necesarias como para continuar y para confirmar la punición delictiva,
Pero el mismo fallo, que hay que leerlo todo, dice que hay pruebas muy fuertes de que el oficialismo le mintió al Parlamento. Uh-huh. Bueno, uno puede decir, no hay un espacio delictivo, pero hay una falta de ética. Sí, hemos hablado mucho en el programa de que son distintas ramas, ¿no? Pero es claro, la corrupción es una... Si tú vas a cualquier diccionario, verás que la corrupción no es solo aquello que configura un delito. Además, decirlo, lo paso a la justicia, no termina el problema. No termina el problema. Pero Gerardo, más allá de esto de ética y justicia, lo legal y lo ético, ¿te parece que como eslogan, como claim de campaña es efectivo? A mí me parece que era inevitable, porque una oposición a este gobierno tiene que incorporar el tema de la honestidad como un problema insoslayable. Este gobierno ha tenido problemas de corrupción. No es una invención de la oposición. Incluso ha costado mucho la aceptación de esto. ¿Por qué? Porque el gobierno es como que ha dicho, no ha ido a los asuntos. No sabemos lo que pasó respecto, por ejemplo, a algo tan grave como la eliminación de un expediente uh-huh. en Torre Ejecutiva. ¿Cuánto sabemos efectivamente de los casos Astesiano, Marcet? ¿Cuánto sabemos de Salto Grande? Es decir, no ha habido toda esa capacidad comunicacional que el presidente tiene para otras cosas, ahí no la ha habido. Uh-huh. Y el presidente lo que dice es, pasó a la justicia. Bueno, no basta. La justicia no dirime asuntos que son claramente políticos. No puede ser que quien hizo un emprendimiento absolutamente abusivo con plata pública respecto a nombramientos en Salto Grande, luego se ha ratificado como candidato a la intendencia de ese departamento. No puede ser, ahí hay un problema del partido, hay un problema político. No puede ser que después de lo que vimos en Artigas, con los Caram y demás, bueno, vuelva a no haber claridad respecto a, bueno, ¿qué va a hacer el Partido Nacional si los Caram, o Valentina Dos Santos, vuelve a tratar de utilizar el lema Partido Nacional de cara a las elecciones departamentales del año que viene? Gerardo, te quiero preguntar por un último tema, y hablábamos ahora, bueno, el Frente Amplio presenta hoy, ¿no?, en este lanzamiento sus prioridades, sus lineamientos. Decías, bueno, esto tendría que marcar una inflexión. Creo que una inflexión fue también la incorporación de Blanca Rodríguez, ¿no?, que efectivamente está haciendo un furor en cada sitio donde se presenta. ¿Qué le aporta la figura de Blanca Rodríguez al Frente Amplio? Yo he contestado en varias oportunidades cuando me han preguntado por esto de esta manera. Yo la conozco a Blanca, trabajé con ella, la conozco desde hace mucho tiempo, le tengo un gran aprecio, y creo que lo primero que me hace celebrar la incorporación de Blanca a la vida política, ya no al Frente Amplio, sino a la vida política, es que a la política en el Uruguay llegaban los mejores de cada generación, pero hace bastante tiempo que no llegan los mejores de cada generación. Uno puede discutir, le gusta más, le gusta menos, pero el doctor Sanguinetti, el doctor Lacalle Herrera, Jorge Valle, Tabaré Vázquez, José Mujica y tantos otros, Danilo Astori, eran los mejores de cada generación. Bien, yo creo que hace tiempo los mejores de cada generación no comparecían en la vida política. Blanca Rodríguez es de las mejores de su generación. Entonces, que asuma en un momento muy especial de su vida ese paso, que es un paso muy difícil, que es un paso que requiere mucho coraje, asuma ese tránsito, es muy relevante. Yo creo que hay que cuidarla, y una manera de cuidarla, los frentistas desde la lógica frentista, pero los ciudadanos en general, porque es la mujer más
más famosa del Uruguay. Si yo te pregunto, elegime una mujer famosa, ¿quién es a tu juicio? Bueno, yo creo que Blanca compite. Una manera de cuidarla, en el mejor de los sentidos y para el ciudadano, es evitar concentrar sobre ella tantas expectativas. Obviamente que alguien que ha sido tan excepcional en el campo del periodismo, el pasaje a la política no es un pasaje mágico. Tiene que adaptarse, tiene que aprender un oficio. Tú me podés decir, bueno, pero todos somos ciudadanos, sí, pero asumir el oficio de la política, su ejercicio directo en un cargo, por ejemplo, parlamentario o en un cargo ejecutivo... ¿Es un salto demasiado grande? Es un salto. Uh-huh. El tiempo dirá si es demasiado grande o no. Lo que sí requiere es una transición. Fíjate el contraste con Rafo. Rafo era una comunicadora económica, ¡boom! Intendencia, presidencia. Y bien, se cayó. Ahora veremos. Pero yo creo que Blanca, hasta por características personales, es una persona con una capacidad de decisión muy grande, y ella es la primera que sabe que, bueno, que este pasaje no es un pasaje más. O sea, no es que ella cambia de radio o cambia de canal de televisión. No, ella cambia de oficio. Entonces, lo creo realmente una gran noticia para el Uruguay. Lo creo, ojalá que así se confirme, como un signo de que los mejores de cada generación, las mejores de cada generación, vuelven a la vida política. Y eso es muy bueno, porque va contra una tendencia que venía por otra vía. Veo que ella llega con un objetivo, digamos, muy claro, muy firme. No llega simplemente a buscar un oropel, que no necesita. Llega de la mano de un respaldo muy importante de quien es el político más popular del Uruguay, o el uruguayo más popular. Bien, pero la popularidad es una de las claves para hacer política partidaria, pero no es la única. Y yo creo que hay que evitar un exceso de expectativas, que a la que más daño hace es a Blanca. Por ejemplo, Mujica dijo que le daba a la vida política uruguaya una figura de primer nivel para los próximos 25 años. Bueno, ahí se estaba mirando mucho en el espejo. Mujica tiene 90. Los años que va a tener Blanca dentro de 25 años. Pero el caso de Mujica es un caso excepcional. Tal vez Blanca no, antes de los 90 tenga otros proyectos. Pero es una gran noticia, y verdaderamente, para quienes la queremos personalmente, no hay sino que valorar su gran coraje para hacerlo, y su convicción. Yo estoy seguro que si Blanca estuviera convencido de que eso no era lo suyo, no hubiera vacilado de ninguna manera. Si dijo que sí y se metió, es porque quiere aportar, y sabe que para aportar tiene que aprender mucho, y bueno, ha probado que calidades no le faltan. Politólogo, historiador Gerardo Caetano, muchas gracias por esta mañana en Nada que Perder. No, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.